Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice al gato Pushin. Mide 22 centímetros de alto. Lo único que no te enseño en el tutorial es hacer los pompones, pero para eso tengo otro tutorial en mi listas de reproducciones, ahí lo vas a encontrar. Vean, está hermoso, me encantó. Se lo tejí a mi sobrina, que tenía como un año que me lo pidió. Sofi, te mando saludos y una disculpa que hasta apenas lo haya realizado. Y te deseo un feliz cumpleaños. Espero que te guste y que le gusten a las suscriptoras para tejerlo. ¿Ok? Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que le des una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un nuevo tutorial. Bueno, obvio, primero te tienes que suscribir, ¿ok? Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión voy a hacer a Pushin. Creo que se dice así, Pushin, el gato. Espero que me salga. Esta es una promesa que le hice a mi sobrina desde hace como un año. Y hasta se vino a su siguiente cumpleaños. Entonces, se lo voy a hacer a mi sobrina Sofi. Espero que te guste, nena. La verdad, vamos a ver cómo me sale. Y lo quería un poquito grandecito. Entonces, voy a ver. Veo si utilizo este estambre o utilizo otro. Espérenme. ¿Saben qué? Sí, lo cambié. Sí tuve los tonos. Miren, tengo una duda, pero voy a ver. El gatito creo que está en este tono de gris. Es que salen unos más oscuros, más claro, pero lo voy a hacer en este tono. Las franjas también me salen como en negro y tengo poquito, bueno, sí tengo negro en cadeneta. Voy a utilizar estambre cadeneta. El otro gris lo estaba pensando poner en las manchas, pero creo que sí son negras. Tengo que checar bien los tonos, pero voy a usar este estambre y voy a usar un gancho. A ver, no, no. Déjenme, veo. Es que ahora no lo encuentro. Acá está, acá está. Sí. Ok. Es que siempre sí lo voy a hacer en estambre cadeneta y voy a ocupar el gris claro, el negro y ustedes si conocen mejor lo del gatito, a ver si es negro o gris oscuro, pero el negro lo vamos a usar para hacer la boquita. Y vamos a hacer esto. Voy a ocupar el gancho del número 4. Bueno, me sale de 4, pero es de 4 milímetros. Voy a usar 2 botones. Y vean, me salió uno azul y uno negro. Ay, por Dios. Ando así como gallina sin cabeza. Así es que hoy tengo que ir al consultorio al Aragón. Ay, sí, la verdad me da mucha flojera. Y luego que creo que hay relajo en la Ciudad de México y ando tensa y ay no, pero tengo que relajarme porque y luego trae un derrame en el ojo mi esposo y de veras, si no es una cosa es otra. Y ya me comprenden las que saben que pues mi esposo está perdiendo la vista y estoy preocupada, ay no. Son 2 centímetros de diámetro. O estoy pensando usar estos, que son como cerraditos y son de 3 centímetros. Estos los consiguen en Shein. Si no, usen de estos grandes, porque quiero que quede un poquito grandecito. Entonces voy a ver si este número de botón me va a servir. Y sí tiene que ser planito el ojo, así miren.
No tiene que ser de los otros que son como estos, miren. De estos no, tienen que ser de estos aplanaditos porque se vería más bonito. Entonces, espero que les guste. Voy a usar fieltro negro, no sé si para los bigotes, y el rosita lo voy a usar para las huellitas, porque le voy a poner huellitas en las patitas. Entonces, el negro voy a ver los bigotes, o si no tejerlos, pero estoy pensando, por si los pido de una vez, por si lo quieres tejer. Y entonces, estambre cadeneta. Ay, espérenme que no estoy aventando mi caja. Y ya, el relleno y creo que ya. Espero que me salga y que te guste, Sofi, porque, y una disculpa, chaparrita, es que he tenido muchas peticiones y la verdad se me ha ido el santo al cielo y no me acordé. Espero que le guste y ahora que es su cumpleaños, espero dárselo. Entonces comencemos. Ok, vamos a comenzar tejiendo el cuerpo, que de hecho el gato es puro cuerpo, ¿verdad? Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo, porfa. Otra cosa, para quitar los subtítulos, en la parte de acá arriba hay un botoncito que se llama CC. Solo dale clic ahí y deshabilita los subtítulos, quítalos. Si tú eres de habla hispana. Por si no necesitas los subtítulos, con eso los quitas. Eso sí es para ti. Yo no puedo mover eso desde mi compu ni nada. Es que me dicen, quítalos. Digo, pues es que yo no puedo. Ahora sí que eso es para ustedes. Eso sí lo pueden quitar ustedes. Yo no lo puedo quitar. Y es que yo activo los subtítulos en el video para las personas que no hablan español o que no tengan un problema de audio y entonces puedan por lo menos irlo leyendo. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 5. Hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4, no, espérame. En la vuelta 6. En la vuelta 6 son 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Vuelta 6. Comenzamos con una cadena,
4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 8. Vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ya ni sé si reírme, porque hay de veras que hay gente tan fea que parezco loca, que parezco boba, que... Ay, no. En serio, si no te gusta que me sonría, porque me gusta cómo van quedando mis amigurumis, no comentes nada. De veras. Ve cómo lo hago y ya. Porque ya, o sea, hasta todo hace mal. Todo. A veces no quiero decir nada, pero sí se pasan. O sea, de veras. Que porque sonrío, que porque... Ay, no, no. Déjenlo, tejo y regreso. Y no, iba a quitar esta parte, pero no, mejor no, sí lo dejo. A la gente que no les gusta mis videos, que porque sonrío. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos. A ver, esperen, 4, 6, 8, 9, 10. Así. 8 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 8 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 66 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo 10 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 72 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Diez puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Este va a ser su ancho del gatito. Entonces, vamos a hacer esto. Ay. Vamos a tejer de la vuelta 13 a la 28, punto por punto. Son 72 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. De la vuelta 13 a la 28. ¿Sale? Ok, ya que llegué a la vuelta 28, vamos a hacer en la vuelta 29
una cadena, 10 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la disminución. Lo voy a tejer 6 veces y me va a dar un total de 66 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 66 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 31 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 60 puntos bajos. 2, 4, 6, 7, 8, 9 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, miren, yo ya empecé a rellenar para darle la forma al cuerpecito. En la vuelta 32 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 60 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 8 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5. Hay una disculpa, es que entró una llamada. Ok, entonces quedamos en la vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. 2, 4, 6, 8 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 34 voy a tejer punto por punto. Empiezo con una cadena y tejo 54 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Ok, vuelta 35. Voy a hacer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 a la 40 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, miren. Ya terminé de la vuelta 36 a la 40. Yo voy rellenando conforme vamos avanzando. Y la vuelta 41. Hacemos una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 2, 4, 5, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Entonces tejemos 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y regresamos. Ok, vuelta 42. Hago una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ay, perdóname. En la vuelta 43 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 44,
vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya está agarrando forma el gato. Ay, perdónenme. En la vuelta 45 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 46 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Una chica me decía que hizo a Eva y a mí me salió de 20 centímetros, pero a ella dice que le salió de 16. Y ella usó un estambre un poquito más grueso que el mío. Miren, depende mucho también del pulso con que tejan. Y eso ahí sí yo no lo puedo manipular, eso. Eso sí, cada quien tiene su propio pulso. Me refiero a que si tejes o muy apretadito o muy aguadito, eso ya es de cada una. Y ahí sí, una disculpa, yo no puedo hacer nada porque sí, pues depende de cada una. Entonces, ahorita, por ejemplo, les voy a dar una medida y me van a decir, es que a mí no me sale así, pero es que, ay, mosca horrible. Es que la verdad, pues ahí sí depende de cada persona. Sí, son cosas que sí se salen de mis manos. Ok. En la vuelta 47 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok. Lo tejo y regreso. 6 disminuciones y regresamos. Y vamos a rematar dejando estambre para cerrar el hoyito que queda arriba. Ok, miren, ya quedó. Vamos a tomar la medida y es de 22 centímetros más o menos, o 20. No, son 20, yo creo que son 20. ¿Ok? Entonces, ya saben que esto sí depende mucho de cómo tejan o de el estambre y todo eso. Si lo quieres más grande, solo cambia el número de gancho por uno más grueso y el estambre por algo más grueso. ¿Ok? Según yo, ahí está, se tiene que parar. Entonces, es que así no la toma no sale bien. Entonces, vamos a hacer las orejas. Ok, miren, ya quedó la primera orejita. Entonces, vamos a tejerla. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 18
ay, de 18, ándale pues, de 12 puntos bajos. Un aumento en cada punto, son 6 aumentos, son 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 a las 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo punto por punto y subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Mi sobrinita es porrista, entonces le voy a poner unos pomponcitos al gatito. Eso ya es opcional, ahí sí es lo que tú le gustes poner en las manitas, pero mi sobrinita es porrista, entonces le voy a poner unos pomponcitos, ¿ok? Pero eso ya es opcional. Si ven que voy a utilizar otro color de estambre, es por eso. Pero no se las menciono porque depende de qué tú le quieras poner en las manos. Ok, miren, ya rematé dejando ay, quién sabe qué tiro mi esposo. Ya rematé dejando estambre para unirlo a la cabeza y lo voy a rellenar. Ok. Lo relleno y voy a coserlo así. Vean, alejo un poco la toma y el centro lo voy a dejar liberado y lo voy a coser así. Como que entre la vuelta 2 y 3 voy a unirlo así. Y hago esto. ¿Sale? Lo termino de unir y regreso. Ok, miren. Los ojitos, déjenme ver la foto. Van aquí. Es que no sé si pegarlos de una vez o no. No sé si mejorar el último. Porque todavía me faltan las líneas del gato. Y sí había pensado en coserle los bigotes porque como es para una niña y para que lo cargue, o si no ponerle de los bigotes de fieltro, pero se van a ir desbaratando. Entonces vamos a hacer la cola. Para la cola vamos a empezar con el gris oscuro. Siempre sí lo voy a hacer en gris oscuro. Espérenme. Y entonces, ay, espérenme. Dejen de desenredar. Ok. En la vuelta, vamos a empezar la cola con el gris oscuro. Vamos a hacer 2 cadenas y tejo. En la segunda cadena, tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejemos, pero antes de cerrar la vuelta vamos a cambiar de color a color gris. Voy a tejer, espérame, por andar hablando y tejiendo. No, voy a tejer 3 vueltas de cada color, 3 en gris claro y 3 en gris oscuro. Ok, y miren, ahí está. Ya estamos haciendo el último punto y antes de cerrar la vuelta vamos a cortar aquí. Corto y tomamos el color gris claro. Espérame, ahí está. Doblamos la punta, cierro la vuelta, hago un amarre y tejo de la vuelta 4 a la 6, punto por punto. Son 18 puntos bajos. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y luego de las 7 a la 9 vamos a tejer en gris oscuro. Y luego de la 10 a la 12 voy a tejer en gris claro. Y de la 13 a la 15 vamos a tejer en gris oscuro. ¿Ok? Entonces, repito. 4 a la 6, gris claro. 7 a la 9, gris oscuro. De la 10 a la 12, gris claro. De la 13 a la 15, gris oscuro. Y regresamos para rematar y dejar estambre para poder unirlo al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, ya acabé la vuelta 4 a las 6 y antes de cerrar la vuelta cambiamos otra vez de color y hacemos el amarre. Doblamos la puntita del color oscuro, cierro la vuelta y ya quedó. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Entonces, ahora me toca de las 7 a las 9, gris oscuro. De hecho, les voy a dejar una captura de mis apuntes, de cómo van las vueltas, para que, por si lo dije muy rápido, le puedas poner pausa y ver los colores cómo van. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó hasta la vuelta 15. Y entonces, va aquí atrás la colita y sí quedó. Entonces, vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para unirlo en el cuerpo. Remato, voy a rellenar, así, así, y vamos a unirla al cuerpo. Dejen, termino de rellenar y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Voy a voltear el gatito y vamos a ponerla en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que la orilla esté en la vuelta 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y tengo que centrarla
en medio de las orejas. Y entonces, un pellizquito abajo, un pellizquito a la cola. ¿Ok? Lo coso y regreso. Dejen ver, para que vean cómo quedó. Así. Entonces, trato de que quede a la mitad. Así. ¿Ok? Lo coso alrededor y regreso. Ok, miren. Así quedó. Y ahora vamos a hacer las patitas. Las patitas de adelante y las dos manitas. Pero primero las dos de abajo. Ok, miren. Vamos a cortar en color rosa dos circulitos de 2.2 de diámetro. A ver, así primero. 2.2 de diámetro y de 2, o sea que quede como ovaladito. ¿Ok? Y vamos a hacer 3 de 1 centímetro de diámetro. ¿Para qué? Para que queden las huellitas. Espérenme. Ahí está. Quedó la primera patita. Entonces, para poner su piececito así, su huellita, pues necesitamos las piececitas que les digo. Vamos a comenzar a hacer la patita en gris claro y vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Al final de la vuelta cerramos con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 4 a la 6, no es cierto, de la 4. A ver, a la 8. De la vuelta 4 a la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Vamos a rematar dejando estambre para unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces tejemos de la vuelta 4 a la 8, rematamos y regreso. Dejen estambre para poderlo unir al cuerpo. Ok, miren, se sale un poquito el relleno porque le puse un poquito más. Y entonces, miren, yo le puse las patitas en la vuelta 12. Ahí sí depende al gusto. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí depende al gusto y depende qué tanto lo quieran. Espérame, que ya lo moví. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y entonces hacemos esto. Y es pellizquito abajo y tomo la cadena de la patita. ¿Sí? Y los trato de centrar que vayan así, mira. Que vayan alineadas en las orejitas, ¿ok? Entonces, lo coso y regreso. Vean, esta va alineada aquí y esta va alineada acá.
Así las pongo. Ok, miren, ya quedaron las patitas. Y voy a pegar aquí y pongo los 3 huellitas. Así. Ok. Bien, con silicón líquido los pego y regreso. Van a quedar en las tres vueltas, pero déjenlos alineo que queden las huellitas hacia arriba. Ok, las pego y regreso. Ok, miren, ya va quedando. Entonces, vamos a hacer las manitas. Y ya al final ponemos los ojitos y hacemos la boquita. Ah, pero me faltan todas las rayas, las 3 rayas. Una que va en medio y 2 que van en el lomito. ¿Ok? Entonces, vean, ya va agarrando forma el gatito. Y espero que les vaya gustando el tutorial. Ok, miren. Ya quedó la manita. Entonces, vamos a hacer la manita. Para la manita vamos a tejer en color gris claro. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Y entonces, en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Los tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. ¿Ok? Me falta 5 y 6. Cierro con el punto deslizado y tejo de la vuelta 3 a la 8 punto por punto. Cada vuelta tejo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó y voy a unirlo en la vuelta. Veamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. De hasta la 20 va a quedar la patita. De la 12 a la 20 queda la patita. 20, 22, 24, en la línea 24. ¿Ok? Y espérenme, así, para que se vea. Y la voy a poner un poquito más al centro, las manitas, ¿ok? Un poquito más al centro de los piececitos. Y entonces, así. Y empiezo a unir, ¿ok? Entonces, espérenme. Dejen anoto. Las patitas quedaron entre la vuelta 12 a la 20. Y las manitas quedan entre la vuelta 24 a la 28. Es que las anoto porque si no se me olvida. Y entonces los coso y regreso. Ok, miren, ya pegué los ojitos en la vuelta 2, 4, 6. En la orillita 6 aquí. Del brazo para acá. ¿Ok? Más o menos. Ahora, vamos a hacer las tiritas en gris. La que va aquí y la que va en el lomito. Y al final vamos a hacer la boquita y los bigotes.
para dejar que seque esto. Ok, la tirita de la cabeza vamos a tejer 12 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Ok, y vamos a tejer 12 puntos bajos. Lo tejo, rematamos y corto remato en corto. ¿A qué me refiero? Que no voy a dejar estambre para unir en la cabeza. ¿Ok? Entonces, algunos dibujitos traen 3 rayitas, otros traen nada más una. Eso sí es al gusto. Yo nada más me cabe una. Si quieres las 3 tienes que abrir un poquito más las orejitas, pegarlas un poquito diferente. Pero pues, no sé. Miren, ya rematé. Y voy a hacer un amarre. Esto es al gusto, ¿eh? Así que si no quieres hacer el amarre, no te preocupes, no lo hagas. Y vamos a hacer esto. Voy a ponerle silicón. Espérenme. Uy. Así. Y vamos a ponerlo en medio de las orejas. Así. Y vean. Ahí está. ¿Ok? Ahí le calculan que quede en medio. Y ahora voy a hacer las dos de atrás. Una me parece que es más gruesa. Dejen ver. Creo que la de arriba es más gruesa y la de abajo es más delgada y corta. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlas. Ok, para la tirita de arriba del lomo son 22 cadenas más una. Y vamos a tejer. A partir de la segunda cadena tejo 21 puntos bajos. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. En la vuelta, no es cierto, en la cadena 22 voy a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Van 2 y 3. Giro y entonces en las cadenas flotantes voy a tejer 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Y en el último hago un aumento. 1 y 2. Cierro con un punto deslizado y me queda así. A ver. Vuelta 2. Vamos a hacer una cadena y tejo un aumento. En la anterior me dan 46 puntos bajos. Vuelta 2. Hago un aumento, 21 puntos bajos. A ver. Van 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y tejo dos aumentos. Va 1 y 2. Y tejo 21 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y en el último tejo un aumento. Cierro con un punto deslizado y vamos a cortar. Remato y vamos a ver, espérame, ahí está. Y la pego así, ¿ok? Bueno, va a ir pegada así en la vuelta, ahí, donde terminan las orejitas, 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 empiezo a ponerla a la orilla y regreso. Ok, para la segunda tirita de lomo vamos a hacer 18 cadenas más una y vamos a tejer. A partir de la segunda cadena tejo 17 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En la última cadena hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Giro y aquí en las cadenas flotantes hoy tejo 16 puntos bajos. Y no sé por qué dije soy. Bueno, tejemos 16 puntos bajos y en la última tejo un aumento. Este lo vamos a hacer simple porque la otra era gruesa y entonces esta la hacemos delgada y corta. Así. Lo tejo
y regreso, bueno, veamos. Ya cuando, es más, ni necesitas contar, hasta que llegues al penúltimo punto flotante, la cadenita flotante, ahí terminas. Miren, 18, 16. Y aquí, en la última, dejemos un aumento. Rematamos con un punto deslizado, cerramos la vuelta y rematamos. Así. Y esta la voy a pegar. Es que voy a esconder la tirita. ¿Ok? Así. Y corto esta. Y esta la voy a pegar a 2 vueltas de separación de la que pegué. ¿Ok? Miren, así quedó. Entonces, así. ¿Ok? Entonces, ahora voy a coser la boquita. Ok. Vamos a hacer esto. A ver, dejen prendo la luz porque se oscureció. Ok. ¿Cómo le haré? Bueno, voy a apachurrar tantito su colita. Miren, va la boquita aquí en medio de los ojos. Lo estoy haciendo en color negro. ¿Ok? Ahí está. Y ocupo los 3 espacios de los ojos. Ahí está. Y aquí, a 2 puntos al lado, lo pongo, pero hago esto. Me regreso como si fuera ondita. Y para que quede como ondita, lo pongo aquí. Y me voy para el otro lado. Ay, así. Y luego me voy en medio. ¿Ok? Clavo y me voy de este lado de los ojitos. Espérenme. Ahí está. Y de aquí, ay, espérenme. Es que se me salió tantito relleno y no quería que se saliera. Bueno, voy a poner 2 bigotes. Así. Aquí puedo rematar y hacer los otros 2 bigotes. Porque está muy largo. Si tú tienes aguja larga, o sea, sería fabuloso. Yo no la tengo. Entonces, para pasarme al otro, pues yo creo que se alcanza. Espérenme. Ahí está. Sí, se alcancé. Espérenme. Exacto. Y hago los otros 2 bigotes. Ok. Miren, así quedó. Esta es mi versión del gato Pushing. Creo que se dice así, la verdad no sé. Pero vean,
y me quedó de 22 centímetros de alto, incluidas las orejas. Si quieres que te queden más, como triangulares, ponle un pedazo de cartón en la orilla de las orejas. Yo, porque mi sobrina ya sé que va a estar juegue y juegue con ella, con el gatito. Entonces, mejor lo dejé así. Me encantó, la verdad me gustó. Y le voy a hacer unos pompones. Si ves la foto ya con pompones, es que yo le voy a hacer pompones porque ella es porrista. Y entonces ahorita está muy metida en eso de las porras. Y le quiero regalar el Cat. Pushing Cat, ajá, así se dice, ¿ah? Con pompones para ella. Pero vean, espero que te haya gustado, que me regales un like y que si no estás suscrito, que le des a la campanita para que te... No es cierto, si no estás suscrito, que te animes a suscribirte dándole a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial, ¿ok? Espero que te guste este nuevo muñeco que hice y nos vemos.